Amén, mis hermanos. Pues yo comencé leyendo el pasaje donde ya habíamos estado hace el último sábado para mostrar un poco el contexto de lo que vamos a tratar hoy. Prácticamente lo que nosotros vamos a leer se encuentra desde el verso 16 al 20. La vez pasada alcanzamos a llegar al 15, pero es bueno poder ver el contexto para ver los versículos que hoy nos tocaría considerar. Ahora, cuando uno lee Gálatas, hermanos, sucede algo muy interesante. Esta carta, como nuestro hermano lo ha venido explicando, es una carta muy fuerte, una carta que no tiene un saludo cariñoso ni amable con Pablo, sino que Pablo entra muy contundentemente para defender el evangelio. Pablo, en sus primeros 3 capítulos, podríamos decir que es un gran profeta y a la vez un gran teólogo. Profeta porque él defiende de una manera muy ferviente el evangelio y condena la actitud de los Gálatas, pero un teólogo porque él de manera, como lo estamos viendo en los versículos anteriores, de manera muy clara y contundente a través de las escrituras, él le muestra a los Gálatas los errores que él tiene. Pero ya en el capítulo 4 hay un cambio. Pablo pasa a ser de un profeta, maestro de la palabra, ahora a ser un pastor. Él pasa de hablar contundentemente a rasgar su corazón y mostrar cómo él amaba a esta iglesia, cómo él estaba a estas iglesias, cómo él estaba preocupado por la situación de ellos. Cómo él pasa de apelar a la cabeza, a la mente, a los pensamientos de ellos, a abrir su corazón y mostrar que los ama y desea que Cristo se forme en ellos como una madre que sufre para tener un hijo. Entonces hay un cambio tremendo, tal vez, no recuerdo si era William Hendricks que decía que tal vez estos son los pasajes más conmovedores que Pablo escribe en todas sus epístolas. Porque aquí Pablo va a definitivamente mostrar el aprecio, el amor que tenía por estos hermanos con apelaciones muy profundas de su corazón. Entonces Pablo aquí ya va a dejar de argumentar para mostrar lo que en su corazón está pesando. Entonces veíamos la vez pasada desde el verso 14 el pasado de estos cristianos. Estos cristianos recibieron a Pablo, recibieron el evangelio y Pablo nos dice que ellos lo recibieron como si hubiera sido enviado como un ángel mismo de Dios. Dice Pablo que lo recibieron como a Cristo mismo. Y a pesar de que él tenía una aflicción en la carne, como lo veíamos en la reunión anterior, ellos no lo menospreciaron, sino que ellos tenían mucho gozo y mucha alegría al recibir al evangelio. Muy diferente o con un contraste muy fuerte al momento que Pablo escribe esta carta. Estos hermanos recibieron con gozo el evangelio, pero a causa de unas cosas que el mismo Pablo nos va a mostrar acá, ellos cambiaron rotundamente su posición hacia el evangelio y hacia Pablo. Y eso tiene a Pablo en un dilema profundo, como él mismo nos lo dice más adelante, una perplejidad. Y él no sabe cómo lidiar con esta situación. Entonces, ahora pues leamos el verso 14 y 15 para ver el contexto donde terminamos la vez anterior y miremos lo que ahora Pablo va a decirnos hoy. Dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Esa fue la actitud pasada de los Gálatas. Y dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? O sea, ese gozo y esa alegría inicial se había perdido. Y dice, pues os doy testimonio. O sea, Pablo era testigo de esa experiencia inicial de estos cristianos. Pablo podía decir, es que yo puedo hablar de lo que ustedes vivieron. Yo puedo hablar cómo ustedes recibieron el evangelio. Yo puedo hablar de la alegría que experimentaron. Yo puedo hablar de todo el poder que experimentaron ustedes por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo. Pues yo doy testimonio de que si hubieses podido, o sea, si hubiera sido de su parte, dice, os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos. O sea, no solo ellos recibieron el evangelio con mucha alegría, sino que ellos estaban dispuestos
a participar en el sufrimiento de Pablo, a poner sus propios ojos y dárselos a Pablo. O sea, una actitud inicial muy gloriosa, muy conmovedora, muy preciosa. Y Pablo recuerda esa experiencia y apela a esa experiencia para las frases siguientes que él va a decir. Y ahí comenzamos el día de hoy. Ahora en el verso 16 dice lo siguiente: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. O sea que Pablo pasó de estar delante de los Gálatas como un ángel de Dios, como Cristo mismo, como un mensajero del cielo, ahora está en una situación donde él percibe que los Gálatas lo están considerando enemigo. O sea, hay un cambio tremendo en los Gálatas. Inicialmente ellos se alegraban con el evangelio, se alegraban con el ministerio de Pablo, y ahora el asunto cambió. Ahora Pablo ya no es bien recibido en la iglesia. Ahora Pablo es tenido como enemigo. Ahora los cristianos que estaban dispuestos a sufrir y a entregar sus propios ojos por Pablo manifiestan una actitud hostil hacia Pablo. ¿Sí? Esa palabra que Pablo usa ahí, me he hecho pues vuestro enemigo, en el griego es ektros, que es un adjetivo que denota primeramente algo que es aborrecible o odioso. Es como si Pablo le estaba diciendo: ustedes antes me amaban, ustedes antes me recibían, ustedes antes me acogían, y ahora me volví odioso para ustedes. Me volví alguien desagradable para ustedes. O también se puede decir de una manera activa la palabra hostil. Antes era un ángel, pero ahora soy enemigo para ustedes. O sea, soy alguien peligroso para ustedes, Gálatas. ¿Sí? Es más, esta palabra es la raíz de otra palabra que se puede poner, que es adversario, específicamente Satanás. O sea, mire el contraste. Antes me recibían como a Cristo mismo, y ahora soy ¿qué? ¿Un diablo para ustedes? ¿Un mentiroso, un engañador, Gálatas? ¿Ustedes pueden ver lo que les está diciendo a estos hermanos? Cómo en un comienzo ustedes están tan dispuestos y cómo ahora nos consideran enemigos. ¿Cuál es la razón del cambio de la actitud de los Gálatas? ¿Por qué los Gálatas antes tenían tanta apertura para Pablo y ahora lo consideran enemigo, peligroso? Dice el mismo verso: me he hecho pues vuestro enemigo. Y aquí vamos a encontrar la causa de ahora de esta enemistad: por deciros la verdad. O sea, la causa por la cual los Gálatas y este conglomerado de iglesias mantenían ahora una actitud hostil hacia Pablo era la verdad. O sea, la predicación de Pablo pasó de ser vista como un mensaje del cielo, como un mensaje odioso, peligroso, que los volvía enemigos del mismo Pablo. Ahora, ¿qué era lo ofensivo de la verdad que Pablo estaba diciendo? ¿Por qué los Gálatas cambiaron tanto con Pablo? Ahora, si nosotros miramos la carta en general, como lo hemos venido estudiando, hay varios asuntos de la verdad de la carta que hacían que los Gálatas consideraran a Pablo enemigo. Por ejemplo, yo solo voy a nombrarlos, no lo vamos a leer, pero yo voy a nombrar qué cosas de la verdad que Pablo le está hablando a los Gálatas podría estar haciendo que estos hermanos estuvieran enfureciendo contra Pablo, su ministerio y la enseñanza que él daba. Pablo ahí en Gálatas 1:6 dice que ellos estaban siguiendo un falso evangelio. O sea, la verdad que hacía que los Gálatas estuvieran en contra o viendo a Pablo como un enemigo es que Pablo les está diciendo: hermanos, la verdad es que el evangelio que ustedes están siguiendo es un falso evangelio. ¿Qué otra verdad pudiera hacer que estos hermanos estuvieran considerando a Pablo un enemigo? La verdad de Gálatas 3:1, cuando él les dice que ellos, en vez de ser sabios, lo que están haciendo es una insensatez al abandonar el evangelio de Jesucristo que habían escuchado.
¿Qué más verdad también los pudo haber ofendido? Gálatas 3:3 les dice: ustedes comenzaron por el Espíritu, pero la verdad es que ahora están en la carne. ¿Qué más verdad los pudo haber ofendido? Gálatas 5:4. La verdad es que ustedes, por lo que están haciendo, en vez de seguir a Dios, se desligaron de Cristo y están cayeron de la gracia. ¿Qué más verdad les pudo haber ofendido a los Gálatas? Gálatas 1:7 y 5:7. La verdad es que ahora los predicadores que ustedes siguen son falsos maestros, engañadores, y ellos les están estorbando el camino de la verdad. Si usted se pone a pensar, estas verdades en un sentido sí son muy ofensivas. Imagínese usted que se encuentre con un cristiano y usted le diga: la verdad es que el cristianismo que usted tiene es falso, es anatema. La verdad es que tal vez usted comenzó en el Espíritu, pero ahora está en la carne. La verdad es que usted pasó de estar en la gracia de Dios a estar en una situación de maldición por las obras de la ley. Pues de pronto la persona que lo escucha a usted no se va a quedar muy contenta, ¿cierto? Pero aunque esta verdad era ofensiva, hermanos, era la verdad. Tremendo, ¿no? Y esas verdades causaban que aquellos hermanos que amaban a Pablo ahora lo consideraran ofensivo, agresivo y hostil para su tranquilidad. Pablo dice: me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Esto nos muestra algo tremendo, hermanos. La verdad y la confrontación por la verdad no siempre va a ser bien recibida. Es más, la verdad puede dañar las mejores relaciones. Juan Calvino decía lo siguiente: la verdad nunca es detestable, excepto delante de aquellos que están en un camino de perversidad y maldad. O sea, la verdad nunca es mala, solo delante de aquellos que están en el engaño, en el pecado y en el error. Para ellos esa verdad realmente es muy ofensiva. Como decía otro hermano, el odio por la verdad transforma amigos en enemigos. Y aquí vemos que la relación entre Pablo y los Gálatas se vio seriamente afectada por la verdad que Pablo estaba predicando. Ahora, eso no es extraño. Mire lo que decía ahí Mateo 10, verso 35 y verso 34. Jesús hablando de un asunto que tenía que ver con el evangelio y que tenía que ver con su ministerio. Dice ahí el Señor: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. O sea, hay un elemento divisivo, hay un elemento que genera un conflicto tremendo. Y ese elemento aquí es el mismo Señor. O sea, el mismo Señor dice: no piensen, o sea, no deben tener una mala idea de lo que sucede cuando yo llego. Cuando yo llego, al llegar a una casa, por ejemplo, las relaciones más profundas y cercanas se pueden volver enemistades por causa de mí. El mismo papá con el hijo, la misma hija con su madre, entre hermanos. Y si el evangelio y la verdad de Cristo causa eso en una familia, pues en muchas más relaciones definitivamente el evangelio va a generar una enemistad. ¿Por qué? Porque hay, como lo veíamos ahora, un elemento agresivo en la verdad. La verdad siempre, hermanos, siempre, así usted lo diga de la manera más tranquila,
Gálatas, el evangelio que ustedes están escuchando es una maldición. Así usted lo diga de la manera más tranquila, ¿es agresiva o no es agresiva? Es agresiva. Gálatas, ustedes son insensatos. Es una verdad que es ofensiva, que es agresiva. Y escúcheme esto, la verdad del evangelio siempre ataca el pecado, siempre ataca el error y siempre ataca al engaño. Como alguien decía, Spurgeon decía esta frase: es un misterio, pero el evangelio de paz trae guerra, hermanos. El príncipe de paz, cuando él llega, ocasiona división, disensión. ¿Entre quién? Entre la luz y las tinieblas. El evangelio, hermanos, siempre, eso no es un lenguaje moderno, progresista, no. El evangelio siempre va a ser tomado por los impíos como intolerante y exclusivo. Es que ustedes los cristianos se creen los mejores. Es que ustedes son intolerantes. Es que ustedes es algo parte de la palabra de Dios. Por eso la palabra es una espada que corta, una espada que divide, una espada que hiere, una espada que ofende. Pero hermanos, esa herida es una herida que hay que entenderla. Cuando usted se agarra con una pelea entre dos hombres y dos espadas, pues la herida que se ocasiona es una herida de muerte. Pero la herida que ocasiona la espada de la palabra de Dios no. Porque es como la herida que ocasiona un cirujano que tiene el propósito de sanar una enfermedad. ¿Usted ve la diferencia? La espada del ladrón mata. La espada del gran cirujano hiere, pero sana. Entonces es una verdad que por un lado es ofensiva y agresiva, pero que en última su propósito es sanar, salvar y restaurar. Como dice Proverbios, ¿no? Mejores o fieles son las heridas del que ama que los besos del que aborrece. Entonces, esa espada que hiere, que redarguye, que saca a la luz, en últimas es como un bálsamo que nos va a sanar. Entonces Pablo nos muestra que el motivo por el cual los Gálatas habían cambiado con él había sido la verdad del evangelio que Pablo les predicaba. Ahora dice ahí, volvamos allá a Gálatas 4:16. Entonces usted ahí entiende, con razón cuando yo predico a mi familia no les gusta. Se sienten ofendidos. Cuando yo le hablo al vecino, al compañero del trabajo, hasta al otro cristiano, cuando yo le hablo la verdad, él siente que lo estoy atacando. Pero en verdad no soy yo. Es el mismo efecto normal que siempre va a tener la verdad. Entonces dice Pablo ahí en Gálatas 4:16, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Y es una pregunta, les está diciendo, hermanos, ¿realmente los ofendí tanto con la verdad? ¿Realmente ustedes pasaron de amarme a odiarme por la verdad? O sea, eso es una pregunta tremenda, ¿sí? Imagine que usted está peleando con alguien y de pronto hay una razón lógica para usted pelear con él o él con usted. Pero imagine que usted acerque a un cristiano y le diga, usted está tan choqueado, tan ofendido conmigo porque le hablé la verdad. Esa pregunta ya nomás es una alerta, ¿no? Esa pregunta no solo está determinando algo el apóstol, sino él quiere despertar la conciencia de ellos. O sea, mi ofensa contra ustedes fue la verdad. ¿Sí?
Como un día a mí me dijeron, no, es que realmente el hermano Pablo no nos gusta porque es muy bíblico. Entonces yo me preguntaba, o sea, mi ofensa fue ser muy de la palabra. O sea, perdone, o sea, los estoy ofendiendo porque les estoy predicando la palabra. Entonces si es por eso no tendría que disculparme, porque eso debería ser lo normal de un predicador. ¿Usted está entendiendo la pregunta que les está haciendo? O sea, Gálatas, en serio. O sea, ustedes cambiaron tan drásticamente por la verdad. O sea, si hubieran visto a Pablo de pronto robarlos, mentir, pecar, hacer algo que uno dijera, no, sí, claro, por eso nos vamos a indignar con Pablo. Pero Pablo les dice, ¿por la verdad? Es una pregunta muy fuerte, ¿no? Es una confrontación. Ahora Pablo en el verso siguiente nos va a mostrar por qué estos Gálatas habían caído en semejante actitud. Esta actitud de ellos no era, digamos, natural en ellos, ni fue la actitud original que ellos tuvieron. Hubo un contraste. Y en ese contraste hubo una influencia. Sí, porque no era normal que una iglesia cristiana que había recibido el evangelio de un hermano tan querido, tan sabio, tan usado por Dios como Pablo, ahora cambiara su actitud hacia Pablo. Dice ahí el verso 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Entonces aquí Pablo nos muestra que la actitud de los Gálatas hacia él se vio influenciada por los maestros, por los falsos maestros judaizantes. O sea, esa actitud hostil hacia Pablo no era propia de los Gálatas, sino venía por un celo externo. ¿Cuál era el celo? Aquí Pablo no nos dice exactamente, pero está implícito en el texto. Dice, tienen celo por vosotros. Y dice más adelante, quieren apartaros de nosotros para que tengáis celo por ellos. O sea, hay personas, y nosotros sabemos que son los falsos maestros judaizantes, que querían romper la relación entre Pablo y los Gálatas. ¿Sí? O sea, como que la influencia de estos maestros no solo era teológica, o sea, no solo ellos estaban trayendo un falso evangelio, sino que ellos estaban generando una indisposición en los santos hacia Pablo, un celo. ¿Y saben qué dice Proverbios 16, verso 28? Dice así, el hombre perverso levanta contienda. Dice, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Entonces, ¿saben qué pasaba? Los judaizantes venían a las iglesias y decían, ¿sabe qué? Pablo quiere enseñorearse de ustedes. Pablo ni es apóstol, ni es de los 12, ni estuvo con Cristo. Pablo anda andando en cosas raras, hermanos. Tengan cuidado con Pablo. ¿Sí? No escuchen a Pablo. Pablo tiene un mensaje muy radical. Pablo es muy fuerte, hermanos. ¿Ustedes por qué siguen a Pablo? ¿Sí? Comenzaron a indisponer a la iglesia hacia Pablo. Y Pablo dice, ellos tienen un celo por vosotros, pero no para bien. Ahora, ¿cuál era el peligro de que la relación de las iglesias de Galacia fuera cortada con el apóstol Pablo? O sea, no solo era un asunto de que ustedes me recibían tan bien y ahora no me reciben. Ustedes querían darme los ojos y ahora me tienen por enemigo. Ustedes me abrazaban y me amaban y ahora me rechazan. O sea, Pablo no está manifestando una actitud de amor propio y de interés personal. Los capítulos anteriores nos demuestran que la preocupación de Pablo era el evangelio y era la fe de estos hermanos. Pero Pablo entendía, y esto es muy importante,
que los creyentes de Galacia, al apartarse de su relación con Pablo, inmediatamente por la influencia de los judaizantes, se estaban apartando del evangelio que Pablo predicaba. O sea, lo que estaba en juego era más que la amistad de los Gálatas con Pablo, sino era el propio evangelio de Jesucristo, quien Pablo predicaba. Entonces los Gálatas fueron envenenados por los judaizantes para cortar la relación con Pablo y así apartar del corazón de los Gálatas el evangelio que Pablo predicaba. Qué cosa seria, ¿no, hermanos? El diablo trabaja así. El diablo a veces genera sutilezas para que hermanos que están escuchando la verdad, el evangelio, tal vez se indispongan personalmente, porque al indisponerse personalmente no solo se van a alejar de la comunión, no solo se van a alejar de la enseñanza, ¿sí?, sino que al alejarse de la comunión, de la palabra, terminan alejándose de Cristo. Y el diablo es muy astuto, ¿no? No te saludaron, no te miraron. Oiga, sí. Y yo me alejo de las personas que son un medio de gracia para acercarme a Dios, a Cristo, su iglesia. Y sin darme cuenta, alejándome de las personas, me alejo de la verdad. Me alejo de Cristo. Y el diablo es muy astuto. Ahora estos hermanos, como dice aquí Pablo, se dejaron influenciar por un celo. Dice ahí, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros. Nosotros sabemos por qué los querían apartar de Pablo. Dice, para que vosotros tengáis celos por ellos, o celo por ellos. Entonces, de alguna manera, los judaizantes querían que la iglesia o las iglesias perdieran su relación con Pablo y el evangelio que Pablo tenía, para que estas iglesias fueran atraídas hacia el ministerio de los judaizantes. ¿Sí? Pablo en 1 Corintios dice que los corintios estaban cayendo en un pecado serio porque los hermanos estaban diciendo, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Ustedes conocen el pasaje, ¿no? Yo soy de Cefas. Entonces, de alguna manera, los gálatas estaban siendo influenciados por los judaizantes para llegar a decir, yo soy de tal maestro. ¿Sí? Entonces, por un lado, los judaizantes querían que rechazaran a Pablo, pero por otro lado, los judaizantes querían atraer a los hermanos hacia ellos mismos. Y hay un celo, como el que Pablo dice acá, que no es bueno, hermanos. Aquí entramos a otra verdad muy importante. Hay un celo que es de Dios, como lo vamos a ver acá. Pero hay un celo que es de la carne. Hay un celo que es del hombre. Hay un celo que es motivado por el diablo. Como también hay un celo que es de Dios, un celo santo que nos lleva a Cristo. ¿Sí? ¿Cómo sabemos qué tipo de celo es bueno y qué tipo de celo no es bueno? O sea, Pablo aquí está peleando con los gálatas porque es que está perdiendo sus iglesias y estas iglesias ahora van a ser de otros. ¿Será que Pablo tiene el mismo celo de los judaizantes? Miren lo que dice tercera de Juan, capítulo 1, que nos muestra el celo de un hombre que no es bueno, hermanos. ¿Qué era el celo de los judaizantes? Ese celo es un celo para querer atraer a las personas hacia nosotros y no hacia Cristo. Aquí Juan nos describe a un obispo en una iglesia que tiene este celo, que es un celo no bueno, hermanos. Como dice Pablo, dice, yo he escrito, tercera de Juan capítulo 1 verso 9, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas palabras, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia.
Diótrefes era una persona celosa. Diótrefes quería tener primer lugar. Diótrefes a las personas que se le oponían a su voluntad y a su ministerio los expulsaba de la iglesia, y a los otros los aprisionaba con su ministerio y no les permitía recibir a otros hermanos. Eso es un celo del diablo, eso es un celo de la carne, eso es un celo centrado en mi ministerio y querer llevar las personas a mí mismo. Era el celo que tenían los judaizantes por los gálatas. Ese no es celo del Señor, hermanos. Hay que entender bien cuando Pablo cela a las iglesias, con qué espíritu lo hace. Pablo nos va a mostrar aquí que este celo no es bueno. Cuando usted encuentra que un hermano se le acerca y tiene celo por usted, o sea, tiene una pasión, una preocupación, es muy determinado en un asunto con usted, pero no es porque la persona quiera llevarlo a Cristo, quiera hacerlo crecer en la verdad, quiera llevarlo a madurar en su fe cristiana, sino la persona quiere que usted lo siga a Él, que usted le obedezca a Él, que usted esté con Él, que usted esté por Él. Usted ya ve que el celo es raro, ¿no? Por ejemplo, es muy común. Usted comienza a predicar en algún lado, usted se encuentra a algunos cristianos, usted les habla la verdad y ellos comienzan a interesarse por la verdad, y se entera el pastor. Y el pastor le dice al hermano: tenga cuidado de quién está oyendo, ¿no? Y el pastor siente que le van a robar la oveja, ¿sí? El pastor siente que le van a quitar algo. Pero en muchos casos el pastor no tiene la preocupación de que es que el hermano está conociendo la verdad o está madurando, está avanzando, sino el pastor tiene la preocupación es que le van a quitar una oveja, ¿sí? La ofrenda de la oveja, el diezmo de la oveja, la silla que ocupa la oveja. Entonces es un celo que personal, ¿sí? Dice Pablo, volvemos ahí: tienen celo por vosotros, pero no para bien. Pablo dice algo ahí en Tito, vamos a leerlo también, en Tito 1, verso 10, que es un celo que puede haber naturalmente. Ya Pablo nos dice, aunque en Gálatas no nos lo dice, aquí en Tito sí nos dice. Y él nos va a describir un poco el actuar de los judaizantes. Y uno puede entender por el actuar de ellos cuál era su preocupación. Dice ahí Tito 1, verso 10 y verso 11. Mire lo que Pablo dice de estos judaizantes. Dice: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, ¿sí? Pablo dice que en su tiempo había muchos hombres corrompidos, que les gustaba hablar vanidades y engañar a las personas. Y aquí va a incluir a los judaizantes. Dice: mayormente los de la circuncisión. O sea que los judaizantes, los de la circuncisión en aquella época, era como decir hoy usted los de la prosperidad, ¿sí? Uno puede decir, hay muchos hijos del diablo en nuestra generación, pero así mayormente los de la prosperidad, los que están interesados en sacar lucro de los creyentes usando un falso evangelio. Y dice Pablo: a los cuales es preciso tapar la boca. O sea, esos de la circuncisión no hay que dejarlos hablar, hermano. Hay que callarlos, hay que silenciarlos entre las iglesias. Ellos diseminan herejías con sus palabras. Y dice ahí que trastornan casas enteras. O sea, familias enteras, las enredan, hermano, las engañan. Y no solo familias enteras, como en el caso de los Gálatas, iglesias enteras. Y aquí Pablo dice, mire una de las motivaciones que Pablo saca a la luz de estos falsos obreros: enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces Pablo nos muestra que una de las motivaciones de los de la circuncisión era ¿qué? Ganancias deshonestas. Entonces podríamos pensar que el celo que ellos tenían para atraer a las iglesias a ellos mismos podría ser un celo aún económico. ¿Sí?
Ese es un celo que en muchos lugares es un celo muy notorio. ¿Sí? ¿Usted cómo se da cuenta? Nosotros siempre hemos dicho, se van 20 hermanos de una iglesia, pero al pastor solo le preocupa a los que tienen, los que aportan económicamente. A esos llama, a esos se preocupa. Los otros que se vayan, hijos del diablo, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, eran no sé qué, que se vayan. Pero el que... A veces hay un celo y una preocupación por ganancias deshonestas. Entonces, uno puede especular. Los falsos maestros judaizantes dicen, si Pablo llega acá, se nos acaba el negocio. Si Pablo llega acá, se nos acaba el dominio. Pablo va a comenzar a enseñar que nosotros debemos predicar gratuitamente, que debemos hacerlo con fe, que ya no es necesaria la ley, que ya no es necesaria las fiestas, la circuncisión, y todo lo que hemos armado acá se nos va a caer. Entonces en su astucia quieren, en su celo maligno, tapar el oído de los creyentes hacia el ministerio de Pablo y dirigirlos hacia él. Y como decíamos, para eso el diablo inventa chismes, calumnias, ¿sí? No, es que ese hermano hay que tener cuidado porque ese Pablo dice que el evangelio es por gracia, entonces ahora podemos pecar. Entonces ya no tenemos que hacer nada para ser salvos. Entonces comienzan a distorsionar, a tergiversar. ¿Para qué? Para que los ojos de los hermanos ya no giren o ya no reciban como lo hacían antes el ministerio de Pablo y ahora estén con el ministerio de ellos. Ahora Pablo nos muestra ahí en el verso 18, volvamos allá a Gálatas, que ese celo de ellos no era bueno, pero sí hay un celo que es bueno. Dice ahí el verso 18, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. O sea, sí hay que ser celosos, hermanos, dice Pablo, ¿no? Lo que pasa es que el celo que ellos tienen de hacerlos romper nuestra comunión y que ahora giren en torno a ellos, es un celo que no es bueno, pero sí es bueno ser celoso. Una manera de describir un celo santo es ese fervor dedicado o ese sentimiento profundo hacia cosas que realmente merecen semejante dedicación. Entonces, por ejemplo, Pablo era celoso con la verdad del evangelio. Lo hemos visto en toda la carta, ¿no? Pablo era celoso por la santidad de la iglesia. Pablo era celoso por el evangelio y el nombre de Cristo. Pablo era celoso en dirigir la iglesia al Señor. Pablo no quería, de verdad que el mismo Pablo nos muestra en Corintios que él no quería llevar las personas a él. Dice Pablo, ¿acaso yo morí por ustedes? ¿Acaso fuisteis bautizados en mi nombre? Pablo no quería dirigirlos a ellos, pero Pablo sí era celoso y Pablo le dice, bueno es mostrar celo. Es más, lo que Pablo está haciendo es un celo santo. Segunda de Corintios 11:2, Pablo nos muestra cómo este mismo celo que tenía por los Gálatas lo tenía también por los corintios. Pero este celo es de Dios. Y en un sentido, hermano, nosotros sí debemos ser celosos. O sea, nosotros no debemos ser pasivos, no debemos ser indiferentes en ciertas circunstancias. Creo que podríamos decir que cuando un cristiano no tiene este tipo de celo, un cristiano peca. Hay un celo que es de Dios, hermano. Porque dice acá Pablo en 2 Corintios 11:2, dice, porque os celo, o sea, yo también tengo celo de ustedes. O sea, yo también tengo un sentimiento profundo y quiero llevarlos a ustedes a algo. Pero este celo no es mío, es más un celo de Dios, dice Pablo, porque os celo con celo de Dios. Y mira el celo que Pablo tenía, dice, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, el celo que Pablo dice tener por la iglesia es como un padre que tiene su hija, que la está preparando para el matrimonio con su esposo, y su esposo es Cristo, y esa hija o esa amada es la iglesia. Y Pablo dice, estoy preocupado porque es que yo los estoy llevando es a Cristo. ¿Sí ve ese celo de Pablo que es diferente? Cuando usted ve a personas que se preocupan por usted, porque usted se ha llevado a Cristo, porque usted madure en Cristo, porque usted viva la vida de Cristo, eso es un celo de Dios.
Es un celo noble, bueno, necesario, importante. Agradezca a las personas que Dios le puso a su alrededor, que lo celan de esa manera. Porque es un celo de Dios. El celo de Diótrefes es del maligno, hermano. Él quiere atraer a las personas a él, como los judaizantes. Pero el celo de Pablo era queriendo llevar a los santos a Cristo, a que le fueran fieles a Cristo, a que vivieran para Cristo. Pablo no estaba interesado en tener la iglesia más grande, el ministerio más grande, ser el más popular e importante entre todos los predicadores. A Pablo le importaba que la iglesia siguiera a Cristo. Ese es un celo, hermano, necesario en la vida cristiana, en el ministerio. Y en ese celo, pues por causa de ese mismo celo, Pablo trataba los asuntos. Dice, porque me temo que como la serpiente con su astucia engañó a vuestros sentidos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, Pablo era celoso por Cristo. Pablo percibía en los judaizantes serpientes que querían engañar a los santos de su sincera fidelidad a Cristo. ¿Sí? Entonces hay que notar y hay que preguntarnos a veces nosotros cuál es nuestro celo, cuál es nuestra intención, por qué nos preocupan las personas. ¿Queremos llevarlas a nosotros mismos o queremos llevarlas a Cristo? Entonces hay un celo genuino. Volvamos ahí a Gálatas 4:18. Dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. O sea, Pablo les está diciendo, me gusta que sean celosos. Y eso es bueno, pero cuando el celo es en lo bueno. Y uno debería ser celoso siempre, dice Pablo. Y dice Pablo, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Ahora Pablo da a entender que cuando Pablo llegó al de los Gálatas y predicó y estuvo entre los hermanos decían, sí, amén. El evangelio es uno, solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. ¿Sí? Pero cuando se iba Pablo, como que el celo no era el mismo. Si Pablo le dice, bueno es mostrar celo y siempre, y no solo cuando estoy presente. O sea, parece ser que cuando Pablo estaba, era la gracia, el evangelio lo que reinaba. Pero Pablo salía y los hermanos comenzaban a celebrar Yom Kippur, tabernáculos, circuncidarse, guardar el sábado. Y Pablo volvía y no todos, no. Gracias, hermanos, por gracia. Se quitaban la kipá. Parece que la fidelidad de estos Gálatas solamente era en presencia de Pablo. ¿Sí? Eso es una tentación, ¿no? Cuando estamos delante de ciertos hermanos, amén, aleluya, hablamos así, pero cuando se van los hermanos, ¿cómo somos? Entonces Pablo les dice, bueno es mostrar el celo siempre, pero no solamente cuando estoy presente con vosotros. Pablo decía lo contrario de los filipenses. Alberto estuvo enseñando filipenses acá con los hermanos. ¿Se acuerda que el Señor les decía a los filipenses que ellos siempre habían obedecido? Y Pablo decía a los filipenses, y mucho más en mi ausencia. O sea, era una iglesia que tenía convicciones y marchaba, estuviera Pablo o no estuviera Pablo. Pero los Gálatas no. Los Gálatas eran esos cristianos muy influenciables. Los Gálatas eran que llega el predicador de doctrina verdadera, amén, aleluya. Sale el predicador y llega el pentecostal y todo se vuelve una fiesta gospel. Sale el pentecostal y viene el judaizante y comienzan a guardar el sábado. Sale el judaizante a guardar el sábado y viene el de la prosperidad y todos pactan. Esas iglesias cambiantes, sin convicciones, que van de aquí para allá y para allá sin tener fundamentos. Hay muchas iglesias así, hermano. Hay cristianos así, hermano, que hasta que se reúnen con uno y escuchan sí, amén, y uno dice después, publican un video de Dante Gebel.
Y después publican un video no sé quién y uno dice, pero este hermano cree esto, pero cuando no está ahí pone esto y después... Sí, son personas que no tienen convicciones, no tienen celo siempre, sino a veces cuando están en un ambiente son como camaleones. Si están con puritanos se conviertan caminan como puritanos, si están con reformados se vuelven reformados. Si están con pentecostales, se vuelven pentecostales. No tienen convicciones. No tienen el celo. Dice, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí hay un término que es muy interesante en la teología paulina o en las cartas de Pablo. Hermano, ese término acá, hijitos, es un término que solo Pablo usa en esta carta. Juan lo usa bastante, ese término hijitos, Juan lo usa mucho en sus cartas. Pero aquí Pablo, en medio de esta exhortación, no deja de mostrar el profundo afecto que le tiene a estos hermanos. El diminutivo, como decía William Barclay, expresa un profundo afecto por estos hermanos, hijitos. Yo me imagino a Pablo, ¿no? Es que Pablo viene diciendo... Cuando me volví enemigos de ustedes, tienen celo, pero los quieren apartar de nosotros. Voy a mostrar celo. Hijitos míos. Otro predicador indignado diría, hijos del diablo, arrepiéntanse. Pablo dice, no, ustedes son mis hijos, yo los engendré en el evangelio. O sea, ¿en qué momento cambiaron, hermanos? Por eso les decía, aquí Pablo va a hacer ¿qué? Rasgar el corazón. Mis hermanos, hijos míos, dice Pablo, ¿cómo cambiaron, hijitos? ¿Cómo se dejaron engañar? ¿Cómo perdieron el camino? ¿En qué momento? Usted puede ver a Pablo aquí, hermanos, ¿cómo? ¿Cómo? Iban tan bien, les va a decir más adelante. Iban, ¿qué pasó, hijito? Como cuando usted ve a su hijo hacer una tremenda necesidad que usted no sabe si pegarle, si gritarlo, si llorar, hijo, como hijito. Usted la preocupación de... Aquí Pablo ya quita sus argumentos. Aquí Pablo ya no está explicando. En este punto Pablo abre su corazón, hermanos. Aquí Pablo está suspirando por sus hijos desviados, ¿no? Porque así como a los corintios Pablo les decía, ustedes pueden tener 1000, 10,000 años, pero no tienen muchos padres porque yo los engendré en el evangelio. O sea, estos hermanos Pablo les podía decir hijitos por el afecto y también porque el trabajo y la salvación de ellos vino a través del ministerio de Pablo. Dice, hijitos míos. Mira lo que les va a decir. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Ahora Pablo va a mostrar su situación con ellos. Pablo viene explicando la situación de ellos con Dios, con el evangelio, el problema de los judaizantes, pero ahora Pablo va a decir, miren hermanos, yo ahora en esta situación me siento como una mujer que está con dolores de parto. O sea, como una mujer que está sufriendo una agonía a ver si se da a luz. Hermanos, me tienen sufriendo con esta situación. Hermanos, me tienen en un conflicto. ¿Sí? Así como sufrí para que una vez fueran salvos, ahora estoy sufriendo por la actual situación en la que se encuentran.
Recordemos, ellos están dejando el evangelio, están volviendo a la ley, están apostatando. Entonces Pablo dice, me tienen sufriendo, hermanos. Y esto es algo muy cierto, hermanos. Aquí vemos una imagen muy seria. A veces nosotros decimos, pues el propósito es que las personas sean salvas. Y sufrimos, predicamos el evangelio y una vez la persona es salva, muchos de nosotros decimos, ya, es salvo. ¿Sí? Y sí hubo un sufrimiento y todo para que se convirtiera. Pero hermanos, para que Cristo se forme en un cristiano, madure o en una iglesia, definitivamente hay un trabajo y unos sufrimientos posteriores. Hay muchas iglesias que uno ve que son cristianos, pero su situación actual es tan decadente, tan difícil, tan problemática, tan carnal, tan superficial, de tanta dispersión, que uno dice, uy, como si estuvieran naciendo otra vez. Pablo dice, hermanos, como una mujer con dolores de parto, por esa situación en la que están viviendo. ¿Sí? Pablo está amonestando y es tremendo, ¿no? Porque Pablo no está tratando a estos hermanos, porque es que Pablo los conocía, ¿no? A veces uno dice, no, es una secta, son herejes, son hijos del diablo, pero no, estos eran hijitos. Pero hijitos que eran como, un comentarista decía que eran como abortivos. Hijos que nacieron, pero después de nacer estaban muriendo. Como un abortivo, que nace pero muere. O sea, Pablo veía en riesgo la vida espiritual de estos hermanos. Nacieron en Cristo, pero para morir. Nacieron pero para apostatar. Nacieron pero para ruina. Nacieron para juicio. Nadie quiere tener un hijo espiritual para eso, ¿no? Nadie quiere levantar una iglesia para que sea considerada una iglesia apóstata. ¿Cierto que no? Ninguno de nosotros trabajaría para eso. Ninguno de nosotros predicaría para esto. Pero eso puede pasar, hermanos. Dice, ¿cuál es el sufrimiento de Pablo? Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, el camino cristiano no es solo que usted se salve, hermanos. Eso es el comienzo. Pero el objetivo de Pablo y el objetivo de toda la Escritura es que las personas que han creído en Cristo ahora lleguen a ser como Cristo. Que Cristo se ha formado en ellos. Y eso trae unos dolores tremendos. Aquí era la herejía, en casos puede ser el pecado, el mundo, el engaño, la superficialidad, las pruebas, pueden tantas cosas que pueden destruir el desarrollo de un hijo. Si bien es muy precioso que usted tenga un hijo, pero imagínese la tragedia que ese hijo muera a los 2 años, 3 años, 5 años. Una tristeza, ¿cierto? De la misma manera es una tragedia que una iglesia que surja a los 5 años, 7 años esté muriendo. Cristo no esté siendo formado en ellos, sigan siendo los mismos niños espirituales, o sean como abortivos. Nacieron pero para morir. Pablo tenía una preocupación tremenda por eso, ¿no? Dice ahora el 20, y vamos terminando, dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. O sea, hermano, yo quisiera en este momento cambiar la manera que les estoy hablando. Quisiera poderlos ver cara a cara y poder ayudar para que poder cooperar de alguna manera para que la situación en la que ustedes se encuentren cambie. ¿Sí? Pablo sabe que en casos es necesario, o en este momento sería muy importante y muy necesario el estar ahí
el poder hablar con los hermanos, el poder cambiar ese tono fuerte a un tono consolador o un tono restaurador. Y Él quisiera estar ahí para poderlos ayudar, ¿no? Pablo tenía un tremendo corazón por los hermanos. Yo, en este momento, con esos dolores y con todo lo que está pasando entre ustedes, quisiera estar ahí con ustedes y poderlos ayudar. Quisiera acompañarlos en este momento, para que ustedes salgan de la situación en la que están, para que ustedes salgan del engaño en el que han caído. Quisiera poderles ayudar, hermanos. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Cambio, es claro, ese cambiar de tono no es que Pablo va a llegar y va a hablarles tranquilamente. Cambiar de tono quiere decir que la situación cambie, él puede hablarles de otra manera, ¿no? Hay lugares donde uno quisiera estar, hermano. Hay tantas, así como las iglesias de Galacia en ese tiempo, hermano. ¿Cuántas iglesias alrededor nuestro? ¿Cuántos hermanos amados en situaciones tan tristes, tan dolorosas? Situaciones tan... Y uno quisiera estar ahí, hermanos. Lamenta uno la imposibilidad que tiene de tiempo, lamenta uno la imposibilidad que tiene de recursos, lamenta uno la imposibilidad de tal vez ayudar a otros hermanos en tantas situaciones, hermano. ¿No? Sí, a veces uno quisiera irse a vivir a tal lado y a tal lado y a tal lado porque hay muchas situaciones difíciles. ¿No? Dice ahí, y cambiar de tono. Mire cómo termina Pablo este pasaje, dice, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo, que en una situación donde, ¿sabe qué significa esa palabra griega perplejo? Literalmente significa no saber qué hacer o estar sin camino. O sea, Pablo está diciendo, hermanos, cuando yo vi su situación y cuando supe lo que está pasando y al ver las condiciones en las que se encuentran, quedé sin palabras, sin qué poder hacer. O sea, quedé en un punto donde no sé qué hacer. Quisiera estar con ustedes, pero es que no sé cómo ayudarles. Tremendo, ¿no, hermano? Llega a una situación donde uno decide, quiero ayudar, pero no puedo, porque no sé qué hacer. Su situación me ha dejado tan impactado, hermanos, que no sé hacia dónde hacer, no sé si hablar o no hablar, no sé si orar o llorar, no sé qué hacer con ustedes, Gálatas. Tremendo, ¿no, hermanos? Hace poco hablaba con unos hermanos, una situación terrible. Lo peor era hablar una hora de la situación y llegar a la conclusión de que nada podemos hacer. Sentir que si voy tal vez es para mal, si hablo tal vez es para mal, si me callo es para mal, si no voy también. ¿Qué hacer, Señor? Pablo llegó a un momento donde no supo, no sabía qué hacer con estos Gálatas. Tal era la contradicción que veían ellos, tal era el contraste que veían ellos, que no sabía qué hacer, hermano. Qué sensación de frustración en un momento para Pablo, ¿no? Estos Gálatas dejaron la verdad para seguir un engaño. Rechazaron a Pablo para seguir falsos maestros. Pablo queda como desorientado, como que... Usted no ha tenido esa sensación que llega un momento que usted recibe un golpe tan fuerte que queda como aturdido y no sabe ni qué decir, ni qué hacer, ni qué hablar. Usted no ha sentido esa sensación, hermano. Así estaba Pablo, hermanos. ¿Sí? Dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Qué pasaje, ¿no, hermanos? Pablo dice, hermanos, yo quisiera estar allá, quisiera ayudarles, pero no sé qué hacer, hermanos. Hermanos, estos pasajes tienen lecciones tremendas para nosotros. Por un lado,
nosotros podemos entender las perplejidades y dificultades del ministerio, hermano. El ministerio es una guerra. Es una edificación, pero es una tremenda guerra, hermano. Y las iglesias, no solo en su comienzo, sino en su crecimiento y en su final, van a sufrir una fuerte oposición del maligno, hermano. Y nosotros debemos saber que en algún momento van a haber muchas alegrías, pero también vamos a tener momentos de perplejidad, de no saber qué hacer con las situaciones. Pero como Pablo, a pesar de todo lo que Pablo está diciendo, la misma carta es un ejemplo de que Pablo insistió por amor a los Gálatas, ¿no? Pablo, a pesar de estos hijitos necios, Pablo siguió y siguió. Y podemos entender la buena influencia que hizo Pablo al insistir en un ministerio así. No debemos, en un sentido, hermanos, no debemos desistir con los hijitos necios. No debemos desistir ante los ataques, las calumnias y el rechazo de los falsos maestros. No debemos desistir aunque quedemos perplejos en algún momento. Necesitamos seguir adelante. Pero debemos saber que el ministerio trae dolores, hermanos. Si usted quiere, hay cosas que son, como yo decía con alguien, si yo tengo un problema en la casa, cambio la teja. Si yo tengo problema en el carro, cambio una pieza. Pero en la iglesia tan diferente que es, hermano. Porque usted en la iglesia no es que quite una parte y cambie, y pague ya y solucionado. No, hermanos. Hay cosas que van a generar mucho dolor, como el dolor que causa el nacimiento para una madre. Y ahora como iglesia, hermanos, nosotros podemos aprender mucho de esto. Hay hermanos que nos van a llevar a Cristo, a la verdad, que tienen un celo verdadero por Dios, por la causa de Dios, por el Evangelio. Ese celo es bueno y debemos aprender de hombres que fueron como Pablo, ¿sí? Y también tener cuidado de las malas influencias, hermano. Una mala influencia puede destruir la fe de una persona, puede desorientar una iglesia. Nosotros como iglesia debemos ser muy celosos a quien invitamos a predicar, a quien escuchamos, a quien leemos. Porque iglesias con puertas abiertas, sin una debida y sabia comunión, abren las puertas a veces al mismo diablo, hermano. Hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, lo que leemos, hoy internet, hoy otra. No es que no lea, no escuche, pero tenga mucho cuidado. Porque hoy hay muchas influencias. La falta de vigilancia de los Gálatas los llevó a una situación espiritual muy, muy lamentable. Es una advertencia para nosotros también, en un sentido, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a orar. ¿Qué pasaje el que nos tocó hoy, no?